datos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su origen? Y sobre todo, bueno, pues cuál es ese dudoso primer puesto de España en el ranking. Bueno, pues primero hay que decir que sin duda lo del nombre del índice de la miseria es bastante poderoso y nos evoca un poco que puede ser bastante severo con los países que pertenezcan a ese índice de la miseria. Vamos a intentar averiguarlo en los próximos minutos y en primer lugar tenemos que responder a una pregunta muy obvia. ¿Qué es el índice de la miseria? ¿Qué mide exactamente este índice que nació, como decías, con la estanflación y que se ha vuelto a poner ahora de moda cuando la estanflación vuelve a ser un concepto que está entre los trending topics, podríamos decir, en el mundo económico? Bueno, pues precisamente lo decía Raquel, mide esos dos fenómenos, la inflación y el crecimiento económico, el desempleo en este caso, y el índice se calcula de una manera muy sencilla, simplemente se calcula sumando el IPC que registra un país y la tasa de paro de ese mismo país. Insisto, una suma muy sencillita de dos porcentajes, es decir, que por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de España. Si el último dato aquí en nuestro país ha sido del 7,4% en el caso del IPC de febrero y la última tasa de paro se situó en el 12,7%, si sumamos estos dos porcentajes, 7,4 y 12,7, nos sale un dato para España en ese índice de la miseria de 20,7 puntos exactamente. Bueno, eso es mucho, es poco. Bueno, vamos a intentar enseñarles un gráfico, es el índice con esa lista de países desarrollados a cierre del año 2021 en el índice de la miseria, y verán si tener más de 20 puntos en este índice es tener un dato bastante elevado o no tan elevado. Vean ustedes ese índice que hemos elaborado aquí en Negocios Televisión, porque a cierre del año pasado España ya estaba a la cabeza de ese índice, es la primera gran barra que vemos y tenemos ahí más o menos 18 puntos, es decir, que ahora mismo a datos actualizados, con datos actualizados, estaríamos por encima de esos 18 puntos y pues todo apuntaría que seguiríamos siendo la potencia, la primera potencia en ese índice de la miseria. ¿Qué es lo que le pasa a España, a nuestro país, para ser líder de la miseria según este índice? Bueno, pues sobre todo su alta tasa de paro, pero quiero puntualizar una cosa, y es que ese índice que están ustedes viendo solo incluye a países industrializados, no estamos hablando de países de Sudamérica como es el caso de Cuba, Venezuela o Argentina, que también cumplen pues con una parte de ese índice que es la parte de la inflación y tienen altos datos de IPC. Vamos a profundizar un poquito más en este gráfico que les hemos enseñado y vamos a mostrarles otro que desglosa también en cada barra qué parte representa la inflación y qué parte representa el desempleo, el paro. Bueno, en España en 2021 la inflación media del año estaba en torno al 2%, como ven ustedes en ese gráfico, mientras que el paro era realmente lo que pesaba en el caso español en ese índice de la miseria, porque España se situaba como el país con más paro de la OCDE en 2021. Ya saben ustedes, no es algo nuevo, en España la lacra siempre ha sido el fuerte desempleo, pero ahora, sobre todo a partir de este año 2022, ya lo fue en 2021, pero sobre todo ahora también lo es la inflación, y es que ese último dato de IPC, lo decíamos al principio, del mes de febrero, se ha situado en el 7,4%, así que unido a nuestra alta tasa de paro, también ahora esta alta inflación, pues crearía el cóctel perfecto para estar de nuevo a la cabeza de ese índice de la miseria. Pero con esos 18 puntos que tenía nuestro país a finales de 2021, una pregunta que nos hacemos también es: ¿estamos cerca de los niveles más altos que hemos registrado en ese índice de la miseria desde que se creó en los 70? Bueno, pues para responder esa pregunta primero vamos a hacer un poquito de recopilación histórica. Vamos a profundizar en esa creación del índice de la miseria. Lo acuñó un economista llamado Arthur Okun, y lo hizo, como digo, en los años 70, cuando la alta inflación y también la elevada tasa de paro iban de la mano mientras sacudían a las economías desarrolladas de prácticamente todo el mundo. Lo que pasó entonces, ¿por qué teníamos esa inflación tan alta y ese paro tan elevado prácticamente en todo el planeta? Bueno, pues muchos economistas lo atribuyen a ese shock negativo en la oferta que se produjo a raíz de del embargo que hizo la OPEP, que decretaron los países de la OPEP, del petróleo en 1973 a los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. La subida del precio del petróleo se extendió también a otras materias primas, también se trasladó al resto de precios realmente, fue una subida de precios
generalizada, como podemos ver con esos datos de inflación de los años 70, y eso también frenó la actividad económica y por lo tanto pues produjo ese estancamiento económico que también produjo altas tasas de paro. En Estados Unidos incluso, y lo están viendo ustedes en pantalla con esa fotografía, los coches entonces en los 70 hacían cola fuera de las gasolineras para repostar porque todo el mundo quería hacerlo a pesar de que los precios estaban tan elevados también debido a ese embargo. Fue entonces en la década de los 70 cuando ese índice de la miseria marcaba sus máximos históricos, en el caso de muchísimos países, y de hecho en España pues fue entonces en los 70 cuando alcanzamos ese máximo histórico en torno a los 34 puntos desde los 18 a los que cerramos, insisto y recuerdo, a finales de 2021. Pero los economistas coinciden en que todavía faltan elementos para que la situación que tenemos ahora se parezca, se asemeje a la que teníamos en los años 70, cuando se marcaron esos récords en el índice de la miseria. Por ejemplo, ¿qué es lo que falta, lo que les falta a los economistas que no estamos viendo en la situación actual, que sí ocurría en los años 70? Pues, por ejemplo, que esa subida de los precios se traslade también a los salarios. Ya hemos escuchado a muchos líderes europeos, es lo que ocurre en el caso de Europa, que aquí en el viejo continente eso no está ocurriendo. Lo decía, por ejemplo, una de ellas fue Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, hace no mucho. Entonces, una de las preguntas clave, ¿qué pueden hacer ahora las autoridades para evitar que suceda exactamente eso? Que volvamos a esos récords que registramos en los años 70 por la alta inflación y la alta tasa de paro, para que volvamos a ese dato tan alto que registramos en la década de los 70 en el índice de la miseria. Bueno, pues hace unos meses, era en octubre más o menos, cuando Rusia, por supuesto, todavía no había invadido Ucrania, el economista José Carlos Díez escribía un artículo de opinión en el diario El País sobre ese índice de la miseria ya hace bastantes meses y apuntaba hacia una solución para no acabar como acabamos en la década de los 70. Decía que había que invertir en energía solar, fotovoltaica y también energía eólica en el caso de nuestro país, y decía que eso reduciría el precio de la luz porque entonces la inflación se explicaba básicamente porque había subido la electricidad. Claro, ahora entran muchos otros factores como subidas de materias primas, subida de petróleo, subida, como digo, de materias primas que está provocando también paros de los transportistas, que eso también está teniendo efectos devastadores en prácticamente toda la economía. Decía, por un lado, eso, que iba a reducir la factura de la luz y que por otro iba a crear muchos empleos, el hecho de invertir más en energía solar, fotovoltaica y también eólica en nuestro país. De momento esa era la solución que planteaba hace meses, insisto, antes de la guerra en Ucrania, José Carlos Díez, este economista que sobre el papel nos decía que eso podía funcionar y podía conseguir acatar la inflación derivada de la crisis energética y también la alta tasa de paro, que, como recordamos todos, pues son los dos factores que hacen de España el país más miserable dentro de ese índice de la miseria, dentro también de los países industrializados, insistimos, porque aquí solo estamos contando los países industrializados. Bueno, pues ahí tenemos